El caso del Bar España constituye una hipotética serie de crímenes que salieron a la luz en el año 1997. Se trataba de una red de pederastia utilizada por personajes muy influyentes de la sociedad, especialmente políticos y empresarios. A pesar de las numerosas acusaciones y que se llevaron a cabo investigaciones acerca del caso, no se pudo encontrar ninguna evidencia de que fuera algo real, pero sigue siendo aún así un tema relevante en la sociedad española, ya que no todo el mundo cree que se llevase a cabo una correcta resolución. Comencemos pues con los antecedentes del caso para saber exactamente de dónde salieron todas estas hipótesis. Como podéis ver en pantalla, Marc Dutroux, que era originario de Bélgica, fue detenido en este mismo país por varios delitos, entre ellos el secuestro, la tortura y el asesinato de varias menores entre los años de 1995 y 1996, es decir, un año antes. No solo hubo un revuelo por los propios crímenes, sino también por todos los errores que cometió la policía y que, digamos, alteraron bastante el caso, puesto que podrían haberle capturado mucho tiempo antes, pero por todos estos errores, como digo, no fue posible. Lo importante de este personaje es que él mismo filtró a la prensa que posiblemente él era una cabeza de turco, digamos, de una organización mucho más preparada y compuesta por personajes muy influyentes, entre ellos empresarios, políticos y en sí de las altas esferas. Ahora pasemos con los casos del crimen de Alcácer y de Macastre. De ambos tenéis vídeos en el canal, así que no voy a ser muy extensa con lo que diré a continuación sobre estos dos crímenes, pero sí me gustaría recalcar que para entender realmente este caso, el del Bar España, es imprescindible que vayáis a verlos porque hay información que es necesaria comprender antes de ver este. Así que os dejaré por aquí ambos vídeos para que los veáis. Ahora, refiriéndome al propio crimen de Alcácer, en primer lugar, Fernando García, que era el padre de una de las niñas, junto con Ignacio Blanco, que era un periodista que estuvo muy al tanto del crimen, filtraron en el programa de televisión Esta noche cruzamos el Mississippi, el día 29 de enero de 1997, la noticia sobre una red de pederastia que efectivamente se componía por personajes ilustres y de las altas esferas, pero no aportaron ninguna prueba de este crimen. En el caso de Macastre, sin embargo, como vimos, al igual que ocurría en el Alcácer, eran tres adolescentes de alrededor de 14 y 15 años, dos de ellos teniendo 15 y uno de ellos 14, que fueron también asesinados y posteriormente encontrados. Entre las semejanzas de ambos crímenes, básicamente, es que el pie de una de las chicas desaparecidas en Macastre se encontró el mismo día, el 27 de enero, de años antes, pero el mismo día que cuando se encontraron los cuerpos de las tres niñas desaparecidas de Alcácer. También ese mismo pie estaba en un cubo de basura que se hallaba en la calle Alcácer de Valencia. No es que estuviese en el propio pueblo de Alcácer, sino que estaba en la ciudad, pero correspondía el nombre. Aparte de que, como digo, eran tres, la zona era similar. Eran demasiadas casualidades. Además, no solo esto, sino que en el caso de Alcácer, si recordáis, había dos acusados, pero solo uno de ellos apareció, que fue Miguel Ricard. El otro, Antonio Anglés, sigue en desaparición. El problema es que uno de los presos de la cárcel de Picassent comentó a la policía que había oído una conversación acerca de que Antonio Anglés había estado escondido en un piso de Torrente en Valencia, pero no le creyeron y no le dieron mucha importancia acerca de esto. Y por último, también se especuló que esto podía estar relacionado con el caso Arni, que era básicamente un grupo de menores que se dedicaban desgraciadamente a la prostitución homosexual y básicamente muchos de ellos denunciaron haber sufrido maltratos por personajes muy influyentes. Además, si os interesa este caso, por favor dejármelo en los comentarios y lo haré próximamente porque creo que es bastante interesante junto con estos tres, el Bar España, Macastre y las niñas de Alcácer. Como mencioné anteriormente, nada llegó a buen puerto y de hecho más bien fue una especie de caza de brujas contra homosexuales y además muchos de estos menores se retractaron y dijeron que todo era mentira. Ahora bien, esto fue a través de coacciones o verdaderamente es que habían mentido desde un principio. Ahora bien, el caso del Bar España como tal surgió en 1997, como digo, en un establecimiento que se encontraba en la carretera nacional N340 en Benicarló. Como ya he dicho, supuestamente era una red de tráfico de menores, de pederastia, donde se les torturaban y se hacían muchísimas vejaciones y se suponía que los organizadores eran personas, digamos, muy importantes, policías, políticos, empresarios, etc. Además, estos niños no solo tuvieron abusos sexuales, sino que también eran
torturados y además también eran grabados para después difundirlos y venderlos en el mercado negro. Y además practicaban con ellos rituales satánicos, que eso era algo que ya se había especulado con las niñas de Alcácer, ya que si recordamos, un breve inciso, es que Juan Ignacio Blanco dijo que había una cinta de vídeo donde se veían a varias personas tapadas con una máscara o algo así y se veía la muerte y la violación de una de las niñas y todo esto constituía, digamos, un ritual satánico. Entonces podría, por así decirlo, estar relacionado. Además, los niños lógicamente habrían muerto por las torturas, por los continuos abusos y habrían sido enterrados en el patio del propio establecimiento. Y esto es algo muy importante por algo que mencionaré más tarde, así que retenerlo en la memoria porque es necesario. Por si esto fuera poco, la policía lógicamente tenía que estar implicada de alguna u otra forma para evitar que todo esto saliera a la luz. El fin de esta red llegó con la denuncia de un padre de 2 niñas que básicamente denunció todo esto a la policía el día 7 de abril de 1997 y para evitar que se supieran los nombres de todos los integrantes de la red, entonces se disolvió por completo. Aún así se dieron 30 nombres que hasta hoy en día prevalecen, digamos, en una lista que hay por internet, así que seguramente la encontraréis fácilmente. Como expliqué anteriormente, todo esto realmente sí que fue investigado y juzgado y se dictaminó finalmente que no estaba ocurriendo nada ilícito. De hecho, en el 2002, 3 familiares de los menores fueron denunciados por denuncia falsa y he de mencionar que efectivamente en el local sí que había huesos, se encontraron huesos, por eso os dije que era necesario que los retuvieseis. Y es que el problema fue que nunca se pudo saber si estos huesos eran humanos o no, porque estaban en muy mal estado y no se pudo verificar. Las hijas de Reinaldo Colás, el padre que denunció el caso ya que sus hijas habían sufrido abusos sexuales por parte de un empresario italiano, según su psicóloga, supuestamente habían mentido. Básicamente porque no sabían cómo era un hombre desnudo. Pero claro, yo aquí quiero hacer un breve inciso. Yo no soy psicóloga ni sé, por tanto, cómo se llevaron a cabo esas terapias. Pero si tú pretendes decir que una niña no ha sido abusada sexualmente porque no conoce la anatomía de un hombre, yo creo que es un poco descabellado decir esto. Podían estar con los ojos tapados, dadas la vuelta, etc. O incluso drogadas. Quiero decir, esto no esclarecía nada. Por lo tanto, sinceramente, espero que se barajasen distintas hipótesis o distintos escenarios y que no solo se fijasen en que las chicas no supieran cómo es un hombre, porque me parecería absurdo. Por otra parte, y tal y como dictaminó la sentencia, todo parecía apuntar a que había sido una conspiración de este padre. Y es que hay algunas partes de la historia que no se sostiene del todo. Y es que básicamente su mujer la había abandonado por un empresario italiano, que es lo mismo que había dicho acerca de sus hijas, que habían sido abusadas por un empresario italiano. Entonces digamos que todo sería una especie de venganza. Además, durante la separación de él y su mujer, sus hijas pasaron al centro de menores de donde supuestamente secuestraban a los niños, llamado Baix Maestrat. Perdón por mi pronunciación, no sé pronunciarlo. Por otra parte, Reinaldo conoció en aquella época a Antonio Toscano, que se hacía conocer como una especie de criminólogo muy famoso que había estado tanto en el crimen de Army como también en el caso de Madeleine McCann, que es bastante conocido aquí también en España. Y bueno, básicamente el problema es que había sido expulsado de la ONG donde trabajaba porque nunca pudo demostrar sus estudios. Entonces, según la policía, ambos habían conspirado y habían intentado buscar familias, digamos, desestructuradas para convencerles de que denunciasen falsamente y así ganar algo de dinero. El problema es que conforme fueron avanzando las sentencias, la única versión que se mantuvo fue la de Reinaldo. Todos los demás se fueron retractando con el tiempo. En el año 2017, Valentí Figueres admitió estar trabajando en una especie de documental que narrase este caso para intentar decir que todo esto era verdad y sacando a la luz nueva información, nombres, etc. Pero finalmente acabó diciendo que había abandonado el proyecto y que ya no se llevaría a cabo. 2 años más tarde, es decir, en 2019, varias personas fueron acusadas por ciberacoso y también por haber acusado falsamente a varias personas de estar en esta red de pederastia. Como digo, nada de esto fue verdad, al menos a priori. Este año, de hecho, en 2021, la jueza ha finalmente condenado a 8 de esas 11 personas. Estaban acusando a gente de un crimen que ya se ha resuelto y que era rotundamente falso, al menos para la justicia. Así que sin más, llegamos al final de este caso. No hay mucha más información, puesto que es un caso resuelto, como quien dice, así que bueno, esto es todo lo que os he podido traer. Realmente este caso me recuerda bastante al famoso
famoso Pizzagate, que surgió en 2016 contra Hillary Clinton, que básicamente era también de una pizzería donde se llevaban a cabo tráfico de menores, etc. Y que también estaban involucrados varios políticos, empresarios y personas influyentes. Yo creo que si el documental finalmente hubiera seguido adelante, sí que hubiesen encontrado a lo mejor más información o habrían dado al menos pie a que se investigase de nuevo, como también ha ocurrido por ejemplo con el de Marta del Castillo, que os lo dejo por aquí enlazado, es el último vídeo que he subido. Y bueno, es increíble que estos tres casos estén realmente tan relacionados, el del Bar España, el crimen de Alcácer y el de Macastre. O sea, yo creo que es increíble que realmente no se haya podido encontrar ni esclarecer nada de los tres, pero bueno, como os he mencionado, si queréis que os traiga el caso Arnie, decídmelo en los comentarios. A este punto no sé si me he dicho Arnie durante el vídeo o Army. Si he dicho Army, lo siento, es Arnie, con N. Estaba pensando en traer el domingo que viene el caso de Rocío Baninkoff, pero bueno, si veo que me lo pedís mucho, pues igual hago primero el del caso Arnie para así dejarlo todo cerrado. Y como digo, tenéis en la lista de reproducción todos estos vídeos que yo creo que deberían estar juntos porque es como una especie de serie. Así que bueno, sin más, espero que os haya gustado este vídeo y si es así, dejarle un me gusta y suscribiros al canal para que os pueda traer más contenido de este tipo por el canal. Y nada, sin más, hasta luego.